Hola, humano. Bienvenido a un corto documental de Marginal Media. A mediados del año pasado recibí en mi correo un mensaje de uno de vosotros. Llevaba por título Corrupción desatada en Guatemala en 2019. Respondimos de la manera habitual, ofreciéndoos la posibilidad de expresaros. Por la información que recibí a continuación, algo parecía claro. Esta era una persona que sabía echar cuentas y que no se quedaba corta compartiendo información. Aquello me pilló a punto de iniciar una de mis escapadas de pandemia. Respondí cortésmente y de momento ahí quedó todo. Lo cierto es que a mí no me parecía conveniente hacer un vídeo sobre la corrupción en Guatemala. ¿Por qué? Pues porque el año anterior ya habíamos hecho un vídeo exactamente sobre eso y en este canal nos gusta poco repetirnos. El vídeo ya hecho lleva por título Guatemala, el poder corrupto, y es lo que el título sugiere. Un rosario de presidentes y gobiernos corruptos en lo que llevamos de siglo, desde Alfonso Portillo en el 2000 hasta Jimmy Morales en el 2018, que es cuando hicimos público el vídeo. Pero en noviembre, la mujer guatemalteca que nos solicitaba el vídeo volvió a la carga. Y entonces ya sí, tuvimos que tomar más en serio su propuesta. Le pedí que me propusiera un enfoque para este corto documental. Volvió a escribirme y de sus palabras y de todo el material que nos había enviado parecía desprenderse un común sentimiento entre la población guatemalteca: hartazgo, cansancio y hartazgo de la situación y de vivir como vivían. Le propuse que el enfoque de nuestro corto documental fuese eso, el hartazgo, y le pedí que lo expresase ella, guatemalteca, no yo. Le pedí que este corto documental lo escribiese ella y que os lo contase ella, con su voz. Y ella respondió. A partir de ahora, este es su texto. Y su voz la vais a oír al comienzo y al final de la narración. Al no ser audios de muy buena calidad técnica los que me envió, yo voy a leer parte de su narración, pero que sepáis que es su texto, la voz de un guatemalteco. ¿Guatemala un país en extrema pobreza? Guatemala es el país con más aeronaves por cantidad de habitantes. La cadena de comida rápida McDonald's y Pollo Campero poseen récords de ventas a nivel internacional. Es el país con mayor cantidad de vehículos circulando a nivel centroamericano. Guatemala es un país rico en recursos y en dinero, pero lo es mayormente en desigualdad. En Guatemala estamos hartos de ostentar récords que muestran la riqueza del país mientras somos el país que ocupa el sexto puesto en desnutrición crónica infantil a nivel mundial, igualando la tasa de Yemen, un país inmerso en guerra desde hace más de 4 años. Hartos de sufrir accidentes por las condiciones de las carreteras sin señalizar, sin iluminación y destruidas. El estado de las carreteras provoca miles de accidentes al mes para ir a caer a un sistema de salud deplorable. Estamos hartos que a los trabajadores nos obliguen a pagar un seguro social y que cuando vamos a hacer uso del servicio nos tiren un portazo en la cara. Que en los hospitales públicos no te atiendan, no tengan insumos, que tengas que pagar por todo menos por la opinión del doctor, al cual no le pagan su salario por mucho tiempo, pues el gobierno corrupto retiene los salarios de doctores y maestros. Hartos de recibir clases en el suelo, si es que logras encontrar una escuela cercana. Hoy con la pandemia te dicen quédate en casa sin sustento. Se burlan diciendo que hay clases virtuales, sabiendo que el 50% de los niños padece desnutrición crónica y el 60% de la población vive bajo los índices de pobreza. ¿Cómo van a tener acceso a la educación? Que te digan trabaja desde casa y en mitad de la jornada se vaya a la luz durante horas. Hartos de tanta corrupción, hartos de que nos gobierne el narcotráfico y la asociación de empresas nacionales que no permiten el desarrollo económico del país, harto de los medios de desinformación. Guatemala posee uno de los pulmones del mundo, la selva del Petén,
Los narcotraficantes, el gobierno en las sombras, quemaron gran parte de la selva para crear sus pistas de aterrizaje privadas para cometer delitos con mayor facilidad. Los cultivos de palma africana están devastando la selva de Petén, reemplazando a los últimos relictos de bosque nativo. El ilegítimo gobierno de corruptos bajo la cara del presidente Alejandro Giammattei, su digno representante, hicieron préstamos millonarios en dólares y aprobación de fondos del Estado ascendiente a 3.552 millones de dólares desde mayo a agosto del 2020 con la excusa de la emergencia sanitaria para luego ofrecernos hospitales con 300 catres donados en medio de instalaciones vacías, tan deterioradas que en época de lluvia el panorama empeora inundándose. Millones para luego dejar a los doctores sin equipo médico y sin salario. El presidente Alejandro Giammattei creó instituciones de manera anticonstitucional como el Centro de Gobierno para entregar dinero y poder a Miguel Martínez, con quien tiene una relación muy cercana, poniéndolo por encima del vicepresidente. Es por eso que el vicepresidente Guillermo Castillo Reyes sugirió la renuncia de ambos en conferencia de prensa. Por el bien del país, que presentemos ambos nuestra renuncia al cargo, él de presidente y yo de vicepresidente de la República. En esta época de pandemia, en la que las medidas del gobierno asesinaron más que el mismo virus, fuimos golpeados por la devastación de 2 huracanes seguidos, las tormentas Eta e Iota, dejando a miles de hogares sin hogar y zonas completamente devastadas. El 18 de noviembre se emitió como emergencia nacional, con 24 congresistas ausentes, 22 en contra y 117 a favor, la aprobación de un presupuesto de una manera ligera, opaca, sin transparencia. Mientras la población dormía, en horas de la madrugada, se aprobó una extraordinaria asignación del presupuesto. El presupuesto 2021, correspondiente al decreto 33/2020, está lejos de responder a la emergencia que afronta el país. No prioriza el mitigar la vulnerabilidad ambiental, ni la educación, ni la lucha contra la desnutrición infantil. Lo que aún es más increíble, lo que indignó aún más a la población, fue que redujeron 200 millones de quetzales a la lucha contra la desnutrición infantil en un país en el que 1 de cada 2 niños sufre desnutrición crónica. Y estos mismos 200 millones fueron añadidos al gasto del Congreso, que junto al ya existente suma un total de 1.060 millones de quetzales destinados al gasto del Congreso. Redujeron 100 millones a la asignación de la Procuraduría de los Derechos Humanos y aprobaron 100 millones para la compra de un edificio para el Congreso. Junto con el presupuesto se aprobaron otros 2 préstamos millonarios del Fondo Monetario Internacional con un plan de intereses a 5 años que suman 4.908 millones de quetzales. También incluyeron 2,9 millones para viáticos, 170 millones para la contratación de personal 022 y 545.000 quetzales para la compra de alimentos para diputados. 13 millones para el Parlamento Centroamericano, donde se refugia el expresidente Jimmy Morales y otros corruptos que evitan ser juzgados. Cuando el país se encontraba en uno de los momentos más difíciles, acorralados por las medidas del gobierno durante la pandemia, la selva destruida por la deforestación y el narcotráfico, azotados por 2 huracanes, que la aprobación de este presupuesto y más préstamos como emergencia nacional fuesen asignados para lujos de los corruptos, fue la gota que derramó el vaso. Fue entonces que la población salió a manifestarse el 20 de noviembre a expresar este sentimiento de hartazgo, de dolor e impotencia. La mayoría temía salir de casa por el coronavirus, pero fue mayor la disconformidad. Las protestas se habían iniciado el día 18 y se llevaban a cabo de manera pacífica hasta que un grupo de personas desconocidas atacaron el Congreso de la República y prendieron fuego a una parte del interior del Congreso. Pero este ataque, catalogado como terrorista, ocurrió de manera extraña.
la policía permitió el ingreso a ese grupo de personas dentro del edificio, donde habían acumulado extintores y material contra incendios. Tras el incendio, la policía comenzó a disparar en contra de los manifestantes bombas lacrimógenas, y digo en contra porque iban apuntando directamente a la cabeza de las personas. Varias de estas perdieron la vida, otros perdieron los ojos y el sentido del oído. Un autopatrulla arrolló un automóvil, resultando una persona fallecida, y la patrulla huyó del lugar. Esto no lo cubrieron los medios oficiales. Arrastraron mujeres del cabello. La manifestación iba de manera pacífica, tanto que había niños que resultaron afectados. No tardaron en acumularse pruebas, vídeos e imágenes que evidenciaban que la policía y el grupo que causó el incendio estaban aliados. Se mostró la brutalidad policíaca. Sin embargo, nunca se abrió una investigación. En vista a tantas pruebas que se acumulaban, los diputados montaron un show en el cual inculparon al ministro de Gobernación, Gendry Reyes, quien no tenía nada que perder ya que no cuenta con reputación, pues es un extorsionista de burdeles. No entiendo cómo un extorsionista puede ser ministro de Gobernación, el cual había sido nombrado 2 días antes. El presidente tuvo el descaro de llamar a la Comisión Internacional de Derechos Humanos diciendo que el incendio y los actos de vandalismo habían sido obra exclusiva de los manifestantes, y tuvo el descaro de disfrazar a la policía de amigos del pueblo luego de haber quemado, matado y golpeado a los ciudadanos. Esta es la situación hoy en Guatemala, donde se violan todos los derechos fundamentales, el derecho a la alimentación, a la educación, a la vivienda y a la vida por parte del gobierno corrupto, y tiene el cinismo de llamar a los derechos humanos y disfrazar la realidad. El presupuesto 2021 finalmente fue archivado para no ser ejecutado, el centro de gobierno desmantelado, pero la población está harta de todo lo que hemos vivido todos estos años por consecuencia de la corrupción y no solo por los últimos acontecimientos. Solo quiero decir a mis compatriotas que el gobierno es corrupto desde hace más de un siglo y sacar al presidente no sirve de nada. Es necesario estudiar las leyes y hacer propuestas, crear mecanismos que no permitan extorsionistas como ministros ni narcotraficantes como diputados, mecanismos que generen una auténtica democracia. Y para las organizaciones extranjeras que quieren ayudar a Guatemala, no entreguen dinero al gobierno. Si realmente quieres ayudar, ven y cerciórate que la ayuda llegue a quien la necesite. No queremos más deuda disfrazada de ayuda, por favor. Hasta la próxima, La Paz.